Quiero contarte una experiencia que tuve hace poco en Pucallpa. Participé en un taller sobre mujeres defensoras del territorio, ¿no? Y una de las cosas que más me agradó en términos de todos estos años que venimos trabajando el tema de pueblos indígenas con hombres y con mujeres en la zona andina y en la zona amazónica, es que yo he percibido que hay un mayor nivel de liderazgo de mujeres participando en estos espacios. Y creo que eso es importante de reconocer. Aribe Marotin Noshaninka Kapcheketaiteka tema Kibantachana Gustavo Zambrano. Tema Irin Tirori, docente del Departamento de Derecho de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Quien está acá, Jetsko cuando cotiroñaca, meca maro etenikoya payeni eja enchaniki cante derechos de los pueblos indígenas. A que me va a querita, no me trataba que ahorita Kapcheketaiteka. Kitaitere, Gustavo. Kitaitere, Cintia. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, ¿quién está acá en ella? Skama okara tzika, ora me kashpayeni maro eteni koya ensaniki derechos. Ashimaro eteni irori payeni anta osaiga es unantes de payeni comunidades indígenas. Creo que una de las cosas con las que podemos empezar a decir es que tanto los hombres indígenas como las mujeres indígenas tienen los mismos derechos. Pero una de las principales dificultades es cómo los ejercen. Porque muchas veces lo que tenemos son ejercicios de derechos pensando en que solo son ejercidos por los hombres. Pero en la realidad lo que tenemos es que las mujeres también ejercen los mismos derechos, pero desde la mirada de las mujeres. Y creo que eso es bien importante a reconocer. Por ejemplo, cuando tú haces un proceso de participación o un proceso de diálogo con mujeres indígenas, donde participan también hombres indígenas, no solamente es escuchar a los hombres indígenas, es que las mujeres también sean escuchadas y que sus necesidades sean puestas sobre la mesa en la discusión. Pero eso significa tener en consideración que sus formas de entender el mundo, sus formas de entender su realidad, sus culturas, también sean parte de la discusión. Entonces creo que es bien importante reconocer que tanto hombres como mujeres indígenas tienen los mismos derechos, pero que las mujeres las van a ejercer de forma diferenciada. Y cuando se lleve a cabo la necesidad de garantizar que estos derechos sean ejercidos, tenemos que ver cómo los entienden las mujeres indígenas, cómo buscan ejercerlos desde sus realidades. Porque, por ejemplo, se entiende que las mujeres son guardianas de los territorios y también de los saberes ancestrales, quienes transmiten ese conocimiento. Entonces hay que reconocer ese valor del rol de las mujeres al momento de ejercer derechos como la participación, el derecho a establecer sus prioridades de desarrollo, a hablar sus idiomas, pero además tenemos que sumar la realidad de las mujeres indígenas, es decir, que no todas las mujeres indígenas van a tener las mismas formas de desenvolverse, van a tener necesidades particulares que tienen que ser identificadas y que deben ser parte de la discusión cuando hablamos de ejercicio de sus derechos. Ora oshins pero heitanchari maro etene idori koya payene indígenas matanchari paitari covid idori anteri meka pinkataita pero tanchari. Quiero contarte una experiencia que tuve hace poco en Pucallpa. Participé en un taller sobre mujeres defensoras del territorio, ¿no? Y una de las cosas que más me agradó en términos de todos estos años que venimos trabajando el tema de pueblos indígenas con hombres y con mujeres en la zona andina y en la zona amazónica, es que yo he percibido que hay un mayor nivel de liderazgo de mujeres participando en estos espacios. Y creo que eso es importante de reconocer. ¿Cómo hay que reforzarlo? Seguir trabajando, seguir rescatando las buenas prácticas, lo que ha significado involucrar no solamente a mujeres jóvenes, sino también a lideresas que tienen años luchando por reconocimiento de sus derechos, tanto las mujeres como de los hombres y los niños y niñas indígenas. Picanda Kirika, o cada cosa sobre consulta previa. Y pinca tayeta que romaro etenicoya payeni. Hay que evaluar la consulta previa en estos casi más de 10 años en los que se ha venido tratando de implementar desde distintos frentes. ¿Por qué lo digo? Porque han habido consultas que han sido muy exitosas y consultas que han sido bastante cuestionadas, ¿ya? Hay consultas en las que se ha participado conversando, llegando a acuerdos sobre la política nacional de educación intercultural bilingüe o temas de salud intercultural, sobre la creación de áreas naturales protegidas, sobre temas vinculados a minería y hidrocarburos. Es decir, tenemos una paleta bien grande de procesos de consulta tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Si la memoria no me falla en este momento, están llegando casi a 100 consultas desde el 2012. ¿Por qué lo menciono? Porque a lo largo del tiempo lo que se ha exigido en los procesos de consulta es la incorporación del enfoque de género.
Y como lo venía mencionando, el enfoque de género no significa solamente que la mujer vaya y se sienta y esté ahí, sino que realmente su voz sea escuchada. Entonces, cuando tú tienes un proceso de consulta donde las mujeres que han participado efectivamente sienten, perciben y te pueden decir que sus necesidades fueron puestas en la mesa, que fueron realmente discutidas, que no fueron relegadas o puestas a un costado y que están dadas las condiciones para su participación, yo creo que estamos hablando de unos escenarios positivos de reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas en procesos de consulta previa. Okaratake apiteroete mekaoka ipinka taperotai danjarori. Koya payeni kari indígena ehatste indígena payeni ska cuando cogeche irori oshins pero hetan pero tanjari. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de revisar información sobre trabajo infantil. Voy a hablar de trabajo infantil. Y el Estado peruano, como otros estados en la región de América Latina y el Caribe, viene mostrando avances en la reducción de lo que significa el trabajo infantil en niñez no indígena. Mientras que tú lo comparas con niñez indígena, la cifra no se ha reducido, al contrario, se ha mantenido ahí. Y una de las cosas que se estaba evaluando en ese momento, y creo que es necesario que todos evaluemos, es si la política pública fue pensada desde una mirada monocultural o fue pensada para una diversidad cultural a la que está dirigida. Porque cuando tú piensas una política, como por ejemplo lucha contra la pobreza, lucha contra la anemia materno-infantil, no sé, la necesidad de acceder a servicios básicos de agua, salud, saneamiento, pensando desde una sola cultura, desde una mirada monocultural, y la diversidad es pluricultural, no va a llegar el servicio. Si yo pienso un programa social, el que sea, pensando que todos en el Perú somos iguales en un sentido homogéneo, igualdad no es ser homogéneo, sino pensar que hay diversidad cultural. Si no lo pienso considerando la diversidad cultural, el programa social va a llegar, pero probablemente va a llegar mal, o no va a llegar, o no va a solucionar el problema. Entonces, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es que aquello que diseñas tiene que estar pensado desde una diversidad cultural a la cual se va a acercar. Y a eso considerar además que las diversidades también son diversas. No es lo mismo pensar en un programa social a nivel andino que a nivel amazónico, y dentro de la Amazonía la diversidad de pueblos indígenas, y dentro de cada pueblo indígena la necesidad particular de las mujeres. Entonces necesitamos profesionales en el Estado con la capacidad de ver esa pluralidad de diversidades y diseñar y recomendar y hacer asistencia técnica pensando en eso. Porque si tú piensas que lo que diseñas en la oficina va a funcionar en la realidad simplemente porque lo diseñaste, va a terminar funcionando. Tú tienes que pensar hacia quién te estás dirigiendo y quiénes van a ser los principales beneficiarios. Ahí tú podrías garantizar de alguna manera el ejercicio no solamente de los pueblos indígenas y sus derechos, sino de las mujeres indígenas, que es finalmente lo que nos interesa. Maro tiene instituciones payeni anta ameta copero tanjariri ameta copero tanjarori maro tiene koya payeni anta pinka tai tanjarori irori mahe tanjaru paita copero heitre irori payeni. Lo más importante desde mi experiencia y todo el tiempo que venimos trabajando este tema y que nos conocemos es conocer esa diversidad, acercarse a esa diversidad. Es muy importante no pensar que solo desde la oficina se pueden plantear las soluciones. Es necesario conocer esa realidad y escucharla. Y para tú escuchar esa realidad tienes que acercarte a esa realidad. O sea, no puedes pensar en trabajar temas de pueblos indígenas y de mujeres indígenas si es que no abres espacios de participación y diálogo con los pueblos indígenas. Sentarte a discutir si realmente esto que yo tengo en mi cabeza va a funcionar a cada realidad indígena. Yo tengo que saber cuál es la realidad de esas comunidades, de los pueblos de la selva central, de los pueblos de las comunidades que están cerca de frontera con el Brasil o con Colombia. O sea, tengo que entender cuál es su necesidad, su interés, y diseñar mi acción política estatal pensando no en lo que a mí me va a beneficiar, sino cómo beneficiar a esta población. Máxima anta entidades que el Estado a metacoya tiririmaro etene ora a metacoya tedrocoya payeni tema y que manteda jarori irori paitari ko kobayetiri a metacoya taitan jarori. Y ahora traductores e intérpretes. El rol de los traductores e intérpretes a nivel nacional cada vez se ha demostrado que es vital, ¿no? Es cierto que en los últimos años ha habido un aumento de traductores e intérpretes certificados y reconocidos en la lista, en el registro que tiene el Ministerio de Cultura.
También es cierto que han habido avances respecto a los fortalecimientos de capacidades de funcionarios con competencias de atención de servicios públicos con pertenencia cultural y en lenguajes originarios. O sea, eso es indudable. Sin embargo, la gran necesidad que tenemos a nivel nacional es no solamente atender en las ciudades, sino dar atención a los pueblos indígenas en comunidades. Entonces, una cosa que tú hayas garantizado que la agencia, no sé, una agencia bancaria, por ejemplo, el Banco de la Nación, en Pucallpa o en Bagua, esté brindando el servicio con pertenencia cultural y en lenguas originarias. Y otra cosa es ver cómo haces para que el funcionario que se va a acercar a la comunidad, una comisaría, una posta, esa persona pueda dar a la atención utilizando un idioma originario. Koya payeni indígenas, enchani payeni, cuando derecho de los pueblos indígenas. Una de las primeras cosas que me parece importante a todas las personas que nos están viendo en este momento es reconocer que el 26% de la población nacional, de acuerdo con el censo del 2017, se ha autoidentificado como perteneciente a uno de los 55 pueblos indígenas que hay en este país. Que en el Perú se hablan 48 lenguas indígenas. Todas son lenguas oficiales del Estado peruano. Estamos hablando del 26% de la población nacional. Es un número grande. Es un cuarto de todas las personas que viven en este país se han autoidentificado como pertenecientes a un pueblo indígena. Las cifras entre hombres y mujeres van 50-50, es decir, de ese 26%, el 13% son mujeres indígenas. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque de acuerdo con el censo 2017, en todas las regiones del país hay personas que se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena o hablan una lengua originaria. Entonces, si no partimos por reconocer que esa es nuestra realidad, es bien difícil que una persona primero sepa qué hacer frente al tema de la realidad indígena en el país. El otro día revisaba cifras sobre extensiones de comunidades nativas y de comunidades andinas, campesinas, perdón, en la zona andina. Y estamos hablando de millones de hectáreas. Millones de hectáreas que cubren el territorio nacional, 36% en el caso andino, 14% en el caso nativo, amazónico. Entonces, no solamente es entender la diversidad cultural, sino también entender que es una realidad geográfica, territorial, a la cual tenemos que ver cómo acercarnos y también cómo trabajar. Entonces, si no forman parte de la discusión política, si no forman parte de las decisiones que se toman a nivel nacional, termina siendo difícil garantizar el ejercicio de sus derechos. Venimos trabajando hace muchos años, nos conocemos en esas luchas y soy consciente de que efectivamente se han logrado bastantes cosas, pero es necesario repensar ahora desde una mirada más de enfoque intercultural, ¿no? Que permite efectivamente que el servicio llegue a las personas. Yo creo que ese mensaje tenemos que darlos a nivel nacional. Si no, lo que va a terminar sucediendo es que ciertas prácticas de discriminación y racismo se vayan a seguir asentando. Las mujeres indígenas son las personas más discriminadas por dos razones, por ser mujeres y por ser indígenas. Si a eso le sumamos el hecho de situación de pobreza, dificultades para poder acceder a servicios porque no hablan el idioma castellano con solvencia como otras personas, las brechas son mucho más grandes, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver esa realidad en su real dimensión. Solamente agradecerles por la oportunidad de estar aquí. Pasón que antaroete Gustavo. Pasón que Cinti. Aquí me quiere Gustavo, tema kanda kiroña kairori, sko cuando kota me kaipinka tayeta y danjari aruka koya hetzka marutin ensani kipayani, derecho de las mujeres y niñas de los pueblos indígenas.